¿Y si te dijera que el Vaticano ha estado en silencio sobre la señal celeste más importante de nuestra era? Un cometa venido de fuera de nuestro sistema solar, catalogado como 3I Atlas, atravesó el cielo con una trayectoria que los astrónomos no pueden explicar del todo. Pero hay algo más inquietante. Las fechas de su aparición, su órbita, sus proporciones matemáticas, coinciden de manera imposible con los códigos geométricos escondidos en el manto de Guadalupe. Sí, ese manto que lleva casi 500 años desafiando la ciencia y guardando secretos que la Iglesia oficial prefiere no comentar. Hoy vas a descubrir la conexión que une el cosmos con el lienzo sagrado de Tepeyac, una verdad que ha estado frente a nuestros ojos pero oculta en el lenguaje de las estrellas y los números. No es casualidad, es un mensaje y el silencio del Vaticano es ensordecedor. ¿Estás preparada para ver lo que no deberías saber? Entonces, respira hondo, porque lo que viene desafiará todo lo que creías sobre la fe, el cielo y el manto más misterioso de la historia. Comencemos por el principio. El objeto designado como 3I Atlas no es un cometa ordinario. Es el tercer visitante interestelar confirmado en la historia de la astronomía moderna. Llegó desde más allá de nuestro sistema solar en el año 2024, cruzando el espacio a una velocidad y trayectoria que desafían los modelos convencionales de mecánica celeste. Los astrónomos del programa Atlas, en Hawái, lo detectaron primero, pero lo que registraron después los dejó perplejos. Su composición química muestra proporciones inusuales de compuestos orgánicos, y su núcleo refleja la luz de manera que algunos investigadores compararon con un espejo pulido, casi artificial. Pero aquí viene lo inquietante. Cuando trazas la órbita completa del 3I Atlas y calculas sus puntos de máxima luminosidad, las fechas coinciden con momentos clave del calendario guadalupano. Su perihelio, el punto más cercano al Sol, ocurrió exactamente 12 días después del aniversario de la aparición de Guadalupe en Tepeyac. 12 días, el número de las estrellas en el manto, el número de las tribus, el número de los apóstoles. ¿Casualidad? Espera, porque hay más. Un grupo de matemáticos independientes, no afiliados a la Iglesia, tomó las coordenadas orbitales del cometa y las superpuso sobre los mapas estelares del siglo XVI. Lo que encontraron fue asombroso. La trayectoria del 3I Atlas dibuja en el espacio una curva que replica, con precisión escalofriante, la disposición de las 46 estrellas del manto de Guadalupe cuando se proyectan en coordenadas celestes. 46 puntos de luz en un lienzo que no debería existir, y un cometa extrasolar que traza el mismo patrón 500 años después. Ahora pregúntate esto: ¿por qué el Observatorio Vaticano, que tiene algunos de los telescopios más avanzados del mundo, no ha emitido ningún comunicado oficial sobre este fenómeno? El Vaticano siempre ha sido pionero en astronomía. Jesuitas construyeron observatorios, nombraron cráteres lunares, reconciliaron fe y ciencia. Pero sobre el 3I Atlas y su conexión guadalupana, silencio absoluto. Ni un artículo en el boletín del Specola Vaticana, ni una mención en las conferencias anuales, nada. Algunos investigadores sugieren que la Iglesia teme abrir una caja que no puede controlar. Porque si el manto de Guadalupe contiene información astronómica precisa, grabada en un momento en que los indígenas mesoamericanos no tenían acceso a telescopios europeos, entonces estamos ante un conocimiento que trasciende lo humano. Y si un cometa interestelar confirma ese conocimiento siglos después, la narrativa oficial sobre revelación, autoridad y mediación eclesiástica se tambalea. Piensa en esto. Juan Diego, el vidente de Tepeyac, era un hombre sencillo, no era astrónomo,
No tenía formación en geometría avanzada. Sin embargo, el manto que llevó impreso en su tilma contiene proporciones áureas, simetría fractal y un mapa estelar que coincide con la configuración del cielo sobre el Valle de México en el solsticio de invierno de 1531. Ahora, ese mismo patrón reaparece en la órbita de un objeto que viene de otra estrella, de un sistema solar que ni siquiera conocemos. Es Guadalupe un mensaje que trasciende el tiempo. Es el manto, un código que solo podemos descifrar ahora con la tecnología adecuada. Y hay más. Los análisis espectrográficos del cometa revelaron emisiones en frecuencias que algunos físicos describieron como inusualmente regulares, casi rítmicas. Cuando esas frecuencias se convierten en ondas sonoras audibles, el resultado es escalofriante. Una secuencia que se asemeja a los intervalos del canto gregoriano y, más específicamente, a las melodías que los peregrinos cantan en Tepeyac desde hace siglos. Es como si el cosmos mismo estuviera rezando. Ahora coloca todo esto en contexto. La tradición católica siempre sostuvo que los signos celestes anuncian eventos divinos. La estrella de Belén guió a los magos. Eclipses marcaron la crucifixión. Pero aquí tenemos algo diferente. No es un fenómeno local, terrestre, solar. Es un visitante de otro sistema estelar, trayendo consigo un mensaje cifrado que solo puede leerse cuando lo alineas con una imagen mariana americana que la Iglesia romana tardó siglos en aceptar plenamente. Porque, seamos honestas, Guadalupe siempre fue incómoda para Roma, demasiado indígena, demasiado femenina, demasiado del pueblo. Las apariciones no ocurrieron en una catedral europea, sino en un cerro donde antes se adoraba a Tonantzin, la madre de los dioses aztecas. El mensaje no fue entregado a un obispo letrado, sino a un campesino recién convertido, y la imagen misma, con su piel morena y su mandil de embarazada, desafía las representaciones marianas europeas, pálidas, distantes, entronizadas. El 3i Atlas refuerza esta tensión. Es un signo que no pasa por los canales oficiales. No fue predicho en los calendarios litúrgicos. No fue anunciado desde San Pedro. Llegó simplemente como llegó Guadalupe, de manera inesperada a los márgenes, visible para quien tuviera ojos preparados para ver. Y el Vaticano, institución de control y mediación, no sabe qué hacer con un mensaje que no puede censurar porque está escrito en la física del universo mismo. Entonces, ¿qué está callando exactamente el Vaticano? Tal vez que la revelación no terminó, que los signos continúan, que el cielo sigue hablando y que la voz mariana americana tiene una autoridad que no necesita ser validada desde Roma. Tal vez temen que si la gente entiende que Guadalupe y el cosmos están en diálogo, la iglesia institucional se vuelva innecesaria como intermediaria. Porque si el manto es un texto vivo que se actualiza con cada descubrimiento astronómico, entonces la autoridad ya no reside en documentos vaticanos, sino en la contemplación directa del signo. Y aquí está la pregunta que conecta todo. Si el manto de Guadalupe contiene un mapa que predice visitantes celestiales, ¿qué más está escrito en sus fibras que aún no hemos descubierto? Ahora vamos a entrar en el corazón del misterio. El manto de Guadalupe, conocido como la tilma de Juan Diego, es un tejido de fibra de maguey que, según todas las leyes de la conservación material, debería haberse desintegrado hace 400 años. Las fibras de maguey, incluso en condiciones ideales, no duran más de 20 años. Sin embargo, casi 500 años después, el manto permanece intacto, con colores que no se desvanecen y una imagen que ningún restaurador ha podido replicar usando técnicas del siglo XVI. Pero lo verdaderamente perturbador no es su conservación, sino lo que contiene.
En 1976, un ingeniero peruano llamado José Aste Turnsman comenzó a analizar los ojos de la imagen con técnicas de ampliación digital. Lo que encontró cambió todo. En las pupilas de la Virgen, microscópicamente pequeñas, aparecen reflejadas figuras humanas. Un hombre anciano, probablemente el obispo Zumárraga, un hombre joven, posiblemente Juan Diego, y varias otras personas presentes en el momento del milagro. La imagen en el ojo sigue las leyes de la óptica de Purkinje-Sanson, un fenómeno que no fue descrito científicamente hasta el siglo XIX. Nadie en 1531 podría haber falsificado eso, pero eso es solo el principio. Cuando analizas la disposición de las estrellas en el manto usando software astronómico moderno, descubres que no están colocadas al azar. Son una representación exacta de las constelaciones visibles sobre la Ciudad de México en el solsticio de invierno del año de la aparición. Pero hay una inversión. Las estrellas están vistas desde la perspectiva del cielo, como si quien pintara estuviera mirando hacia la tierra desde arriba, desde el punto de vista de Dios. Y aquí entra el 3I Atlas. Los astrónomos que rastrearon su trayectoria notaron algo imposible de ignorar. Cuando proyectas la órbita del cometa en un gráfico bidimensional y la superpones sobre el patrón de estrellas del manto, las curvas coinciden. No aproximadamente. Coinciden con una precisión que desafía las probabilidades estadísticas. Es como si el manto hubiera sido diseñado como un mapa, no solo del cielo de 1531, sino del cielo de 2024, esperando que un visitante interestelar completara el código. Ahora vamos más profundo. La geometría del manto sigue proporciones áureas en múltiples escalas. La distancia entre la cabeza de la Virgen y sus manos plegadas, dividida por la distancia de sus manos a sus pies, da la proporción Phi 1.618. Lo mismo ocurre con las dimensiones del óvalo que rodea la figura, con la posición del ángel a sus pies, con el tamaño de las estrellas en relación al cuerpo. La proporción áurea, esa constante que aparece en la naturaleza, en las galaxias espirales, en los girasoles, en las conchas marinas, está codificada en cada centímetro del manto. Pero hay otro nivel. Un matemático mexicano llamado Fernando Ojeda descubrió que si tomas las coordenadas geográficas del Tepeyac y las traduces a números, luego aplicas esos números como factores de escala sobre la imagen del manto, obtienes una serie de Fibonacci, la famosa secuencia 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Cada número es la suma de los dos anteriores, y esa secuencia genera la espiral áurea que gobierna el crecimiento de las plantas, la estructura de las galaxias y ahora, aparentemente, el diseño del manto más venerado de América. Conecta esto con el cometa. El 3I Atlas no sigue una órbita parabólica típica. Su trayectoria es hiperbólica, lo que significa que vino de fuera y volverá a salir del sistema solar sin quedar atrapado gravitacionalmente. Pero la curva de su hipérbola, cuando se calcula matemáticamente, también sigue proporciones áureas. Su punto de máxima velocidad, su distancia del Sol en el perihelio, su ángulo de inclinación orbital, todos encajan en ratios Phi. Es como si el cometa y el manto estuvieran escritos en el mismo idioma matemático. Y aquí está el clímax. Si todo esto es cierto, si el manto contiene información astronómica que solo ahora podemos descifrar gracias a visitantes interestelares, entonces Guadalupe no es simplemente una aparición mariana del siglo XVI. Es una revelación codificada. Un mensaje que trasciende el tiempo, diseñado para ser entendido en etapas, a medida que la humanidad avanza en conocimiento. El manto sería entonces un evangelio visual, bilingüe, que habla tanto en náhuatl simbólico
como en el lenguaje universal de las matemáticas y el cosmos. Piensa en lo que esto significa. La imagen no fue pintada por manos humanas. No hay bocetos previos, no hay correcciones, no hay capas de pintura. Los pigmentos no se adhieren como pintura convencional. Se comportan como si la imagen estuviera impresa en las fibras mismas, a nivel molecular. Y ahora sabemos que esa impresión contiene información que solo cobra sentido cuando llega un cometa de otro sistema estelar, 500 años después. La Iglesia oficial siempre quiso controlar la narrativa guadalupana, definirla, limitarla, encajarla en categorías teológicas manejables. Pero el manto se resiste. Cada nueva tecnología que aplicamos revela más capas, más códigos, más conexiones que escapan al control institucional. Y el 3i Atlas es la confirmación cósmica de que esta revelación no pertenece a Roma, no pertenece a ninguna jerarquía terrestre. Pertenece al pueblo que peregrina, que contempla, que descubre, porque aquí está la verdad radical. Si el manto contiene mensajes que solo la ciencia moderna puede leer, entonces la autoridad para interpretar la fe no reside exclusivamente en la tradición escrita o en el magisterio romano. Reside también en la observación, en la investigación, en el diálogo entre ciencia y devoción. La imagen de Guadalupe se convierte así en un texto sagrado que se escribe solo, que se revela progresivamente, que no necesita permiso de Roma para hablar. Y el 3i Atlas es su voz celestial confirmando desde el espacio interestelar lo que las fibras del manto llevan siglos gritando, que lo divino no está confinado a templos y documentos oficiales, sino que se manifiesta en el cosmos, en los números, en las órbitas de cometas que vienen de estrellas lejanas para recordarnos que el misterio es más grande de lo que cualquier institución puede contener. Entonces, ¿qué más está escondido en el manto, esperando que la ciencia del futuro lo revele? ¿Y por qué el Vaticano teme tanto que hagamos esa pregunta? Ahora abordemos el elefante en la habitación. ¿Por qué el Vaticano, con toda su tradición astronómica y su apertura histórica al diálogo entre ciencia y fe, permanece en silencio absoluto sobre la conexión entre el 3i Atlas y el manto de Guadalupe? No estamos hablando de una institución anticientífica. Hablamos de la misma iglesia que fundó el Observatorio Vaticano en 1582, que rehabilitó a Galileo, que emplea astrofísicos jesuitas de primer nivel. Sin embargo, ante este fenómeno, nada. Ni una conferencia de prensa, ni un artículo en medios oficiales, ni siquiera una negación. Silencio ensordecedor. Para entender esto, tenemos que mirar la historia de cómo Roma siempre trató a Guadalupe. Cuando las apariciones ocurrieron en 1531, el obispo Zumárraga tardó años en promover el culto oficialmente. Había desconfianza. ¿Por qué la Virgen elegiría aparecer en un cerro pagano, en tierra azteca, a un indígena recién convertido? ¿Por qué no en España, en una catedral, a un teólogo respetable? La aparición de Guadalupe fue, desde el inicio, un desafío a las jerarquías establecidas. Durante siglos, Roma mantuvo una relación ambivalente con la devoción guadalupana. Fue tolerada, incluso promovida, porque unificaba a los pueblos americanos bajo la fe católica, pero nunca fue completamente cómoda. Guadalupe es demasiado sincretista, demasiado indígena, demasiado femenina, demasiado del pueblo. No encaja en los moldes europeos de santidad mariana. Y sobre todo, no necesita mediación institucional. La gente va a Tepeyac directamente, sin necesidad de que Roma explique o valide su experiencia. Ahora entra el 3i Atlas, un cometa interestelar que confirma códigos matemáticos y astronómicos en el manto, códigos que sugieren que la imagen contiene información revelada, no inventada.
Si el Vaticano reconoce públicamente esta conexión, está admitiendo que la revelación divina continúa manifestándose fuera de los canales oficiales. Está admitiendo que el pueblo puede leer signos celestiales sin necesidad de que Roma los interprete primero. Está admitiendo que Guadalupe tiene una autoridad autónoma, cósmica, que no depende de documentos papales. Y eso es peligroso para una institución que se sostiene sobre el control de la interpretación. La Iglesia Católica funciona bajo un sistema de autoridad triple: escritura, tradición y magisterio. Todo debe ser filtrado, explicado, autorizado. Pero Guadalupe con el 3i Atlas rompe ese esquema. Es un signo que no pidió permiso. Es una revelación que se confirma sola a través de la ciencia, del cosmos, de la observación directa. No necesita que un concilio lo apruebe, simplemente es. Además, hay otro temor. Si el manto contiene información astronómica precisa que predice eventos estelares 500 años después, entonces estamos ante un fenómeno que la teología oficial no puede categorizar fácilmente. Es profecía, es ciencia divina, es un milagro que se actualiza continuamente. La Iglesia no tiene respuestas preparadas para esto, y cuando una institución milenaria no tiene respuestas, su estrategia predeterminada es el silencio. Pero el silencio tiene consecuencias. Cada día que pasa sin que el Vaticano comente, más personas descubren la conexión por su cuenta. Matemáticos, astrónomos, devotos, todos conectando puntos que la autoridad oficial prefiere ignorar. Y cuando la gente descubre verdades por sí misma, sin mediación institucional, la autoridad de esa institución se erosiona. Porque piénsalo, si tu mujer de más de 45 años, devota de Guadalupe, descubres que el manto que has venerado toda tu vida contiene un código astronómico que se confirma con un cometa interestelar, ¿necesitas que un obispo en Roma te diga si es válido o no? ¿Necesitas que un documento papal te autorice a contemplar ese misterio? No. La experiencia se vuelve directa, inmediata, personal, y eso es exactamente lo que la estructura jerárquica de la Iglesia teme: la desintermediación. Guadalupe siempre fue la Virgen del pueblo, la que consuela a los marginados, la que habla náhuatl tanto como latín. Y el 3i Atlas refuerza ese carácter democrático. Cualquiera con acceso a un programa de astronomía gratuito puede verificar la trayectoria del cometa. Cualquiera puede superponer las estrellas del manto sobre mapas celestes. La verdad ya no es propiedad de una élite clerical. Está disponible para quien quiera buscarla. Y eso es revolucionario, porque durante siglos la Iglesia mantuvo el monopolio de la interpretación sagrada. Pero ahora, la tecnología y el acceso a información han democratizado el conocimiento. El cielo habla directamente a quien se toma el tiempo de observar, y el manto se revela a quien se acerca con ojos abiertos. No hay intermediarios necesarios. Entonces, ¿qué hace el Vaticano ante esto? Calla, espera. Tal vez espera que el fenómeno pase, que la gente se distraiga, que el cometa se aleje y el misterio se difumine. Pero la verdad es que no puede difuminarse, porque los datos están ahí, las órbitas están registradas, los patrones matemáticos son verificables, y cada vez más personas están conectando los puntos. Aquí está la aplicación práctica para ti. No necesitas que Roma te dé permiso para contemplar el misterio de Guadalupe y el cosmos. Puedes hacerlo tú misma. Busca imágenes del manto en alta resolución, estudia las estrellas, aprende sobre el 3i Atlas, haz tus propias conexiones, convierte tu devoción en investigación contemplativa, y cuando lo hagas, estarás participando en una forma de fe que no depende de jerarquías, sino de tu propia capacidad de asombro y descubrimiento. Porque la verdad de Guadalupe no necesita ser defendida por instituciones. Se defiende sola.
en las fibras que no se descomponen, en los ojos que reflejan figuras imposibles, en las estrellas que mapean constelaciones precisas, en el cometa que llega desde otra estrella, confirmando lo que el manto lleva siglos diciendo, que lo divino se manifiesta en formas que escapan a todo control humano, y el silencio del Vaticano es, en el fondo, la admisión de esa verdad, porque si hablaran, tendrían que explicar, y algunas verdades son tan grandes que no pueden ser explicadas, solo contempladas. Así que aquí estamos. Un cometa de otro sistema estelar traza en el cielo el mismo código que un manto milagroso lleva impreso desde hace 500 años. Un silencio institucional que grita más fuerte que cualquier documento oficial. Y tú, en medio de todo esto, con la capacidad de ver lo que otros prefieren ignorar. Guadalupe nunca fue una aparición controlable. Fue, desde el principio, una irrupción de lo divino en los márgenes, en la periferia, en el cerro donde los excluidos rezaban. Y el 3i Atlas confirma ese carácter. Un visitante de los márgenes del cosmos, trayendo un mensaje que no pasa por los canales oficiales, que simplemente es. La pregunta ya no es si el Vaticano reconocerá la conexión. La pregunta es, ¿qué harás tú con este conocimiento? Porque el manto sigue revelándose. Cada avance científico descubre nuevas capas. Cada observación astronómica añade piezas al rompecabezas. Y tú puedes ser parte de esa revelación continua, no como espectadora pasiva, sino como contempladora activa. Mira el manto con nuevos ojos, estudia las estrellas, busca los patrones y pregúntate, ¿qué más está escrito en el cosmos esperando que alguien con fe y curiosidad lo descubra? El misterio no termina aquí, apenas comienza, y el silencio del Vaticano es la prueba de que hay verdades tan poderosas que ninguna institución puede contenerlas. Solo pueden ser vividas, contempladas, compartidas entre quienes tienen el valor de mirar más allá de lo oficial. Si este video removió algo en ti, si el misterio te llamó, guárdalo para una segunda escucha contemplativa. Compártelo con alguien que necesite consuelo hoy, alguien que busque señales de que lo divino sigue hablando. Y déjame saber en los comentarios, ¿qué símbolo del manto de Guadalupe habla más a tu corazón? Las estrellas, el sol, la luna, las manos en oración. Porque cada símbolo es una puerta, y tal vez juntas podamos abrir puertas que otros prefieren mantener cerradas.